Una reacción química es un proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reaccionantes por efecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas, en la cual los reactantes son sustancias que al combinarse entre ellas forman otras sustancias conocidas como producto de la reacción. Las reacciones químicas se clasifican en base a su transformación o reorganización de átomos, está la reacción de composición o síntesis, la reacción de descomposición o análisis, la reacción de doble sustitución y la reacción de desplazamiento o sustitución. Según la energía calorífica involucrada, es decir, si absorben o liberan energía, está la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. Según el sentido de la reacción está la reacción reversible y la reacción irreversible. Según la velocidad de la reacción está la reacción rápida y la reacción lenta. Y por último, en base a su mecanismo de reacción, es decir, al proceso que utilizan, está la reacción de combustión, la reacción de precipitación, la reacción de neutralización o de ácido-base y la reacción de óxido-reducción o redox. La teoría de las colisiones explica cómo ocurren las reacciones químicas y por qué las tasas de reacción difieren de las reacciones. La velocidad de las reacciones depende de diversos factores como son el estado físico, concentración de reactivos, temperatura e incluso de la presencia o no de catalizadores. El estado físico es donde varias reacciones tienen lugar en estado gaseoso, preferentemente, pero también en disolución, generando mayor libertad de movimiento de partículas en la reacción. La concentración de los reactivos depende de la cantidad de partículas que haya en los reactivos, pero también puede depender de cada compuesto que no aparezca en la reacción. La temperatura afecta ya que un aumento de la temperatura condiciona un aumento de la velocidad de la reacción. En el caso de que la temperatura disminuya, la velocidad de reacción será más lenta. Los catalizadores aumentan o disminuyen la velocidad de una reacción sin consumirse y sin afectar el equilibrio de esta. La reacción de neutralización ocurre cuando los reaccionantes están constituidos por un ácido y una base, el cual forma agua y sal. El agua se forma por la unión del ion positivo H+ del ácido y el anión OH negativo de la base, y la sal se forma por la unión de un metal de la base y el anión del ácido. Por lo cual, debido al proceso que utiliza, se clasifica en base al mecanismo de la reacción. Un ejemplo en la naturaleza es cuando el agua de la lluvia, que tiene componentes que hace que su pH sea inferior a 7, es decir, que sea ácida, se combina con el agua de mar que tiene un pH superior a 7, es decir, es básica, neutralizándose, perdiendo así sus propiedades. En el campo de la salud lo aplicamos cuando tenemos acidez estomacal, tomando un antiácido para neutralizar a esta.